tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y ya decía que mi interés es, ojalá podamos seguir colaborando, compartiendo en este que para mí es un tema fundamental. Ya les voy a mostrar por qué. Yo no tengo ningún conflicto de interés y eso quiero resaltarlo. Yo soy empleado público, soy docente de la Universidad de Cartagena y mi interés es que no se nos siga muriendo una más paciente por preeclampsia. Es inadmisible, sobre todo cuando vemos números tan bajos de mortalidad en Europa. Por lo cual, si ellos pueden hacerlo, llegar a cero, llegar a ni una muerta, nosotros deberíamos poder ser capaces de hacerlo. He mostrado este caso en la conferencia anterior, pero otra vez quiero resaltar de que no es un tema de fenotipo, por así decirlo. Esta paciente es afro, pero esta paciente hacía muchísimo ejercicio, esta paciente era medallista olímpica y aún así fallece de eclampsia en su habitación. La encontraron muerta por eclampsia. Y era medallista olímpica, falleció ella y su bebé. Y eso ha generado un debate en los Estados Unidos, no solamente de desigualdad, pero también de que no puede ser que se muera en el siglo XXI una mujer y su bebé por una enfermedad que conocemos hace muchísimo tiempo. Y ya les explicaba que mi ciudad es preciosa, pero estas son las Tori Bowie que yo voy a atender. Son pacientes, niñas, que crecen en un ambiente socioeconómico muy, muy complejo, que llegan desnutridas y que nosotros tenemos que ayudarlas porque además el flagelo de la gestación adolescente también nos aplica mucho. Estaba haciendo este ejercicio también la vez pasada porque sobre todo me gusta prepararme cuando voy a un lugar a entender por qué está pasando cada país al que visito. Y este es Colombia, esta fue nuestra razón de mortalidad en 2022, luego del descalabro de COVID. Y fíjense que nosotros estamos contentos ahorita, parcialmente contentos, porque ya llegamos a un nivel por debajo de antes de pandemia. Estamos en 41 por 100.000 muertes en este momento. Pero esto es Paraguay, el mismo año. Es el doble. Es muy alto. 88 por 100.000 es muy alto. Hay que reconocer que claramente comparado con 2021 han hecho una desaceleración brutal, porque en 2021 tenían 159. Estos son cifras que conseguí de su propio ministerio. O sea que sí que se puede, es mi punto, sí que se puede reducir claramente la mortalidad. Pero aún así los dos, como dicen en la costa caribe de mi país, estamos ponchados porque lo que necesitamos es una razón de mortalidad para Objetivo de Desarrollo del Milenio menor de 32. O sea que los dos países vamos mal. Esta es la última tabla de nuestro país. Fíjense que de muertes directas fueron 148 casos, se murieron en nuestro país 250 mujeres en 2022, pero quiero resaltarles que 68 de ellos se murieron por trastorno hipertensivo. Dicho de otra forma, en Colombia la mujer embarazada, 1 de cada 4 que se muere, se murió por preeclampsia. Y si vamos a relaciones directas, 1 de cada 2, o sea que es altísimo para mí. Si quizá, ya les decía, nosotros siempre lo decimos en los planes de análisis, si quitáramos la preeclampsia como causa de muerte nos volveríamos a Europa. 40% de nuestras pacientes embarazadas eran migrantes venezolanas, migrantes que venían de una situación muy, muy, muy complicada y claramente eso afectó la mortalidad de nuestro país, ¿vale? En Cali, que era por ejemplo la tercera ciudad de Colombia, el 40% eran migrantes venezolanas. Nosotros pudimos publicar este paper el año pasado porque es muy interesante cómo al gobierno le tenés que mostrar lo obvio. Entonces el gobierno decía, sí, vamos a tratar de ayudarles con darle acceso al hospital, pero toca ir a mostrarle al gobierno y decirle, gobierno, es que no es solamente que nos deje acceso, es que tienes que darle full cubrimiento porque esas pacientes se nos mueren más que las propias colombianas. Algo obvio, pero que el gobierno no había tenido en cuenta. Entonces cuando comparamos lado a lado, y a mí no me gusta decir comparar por pobreza, porque para mí es comparar por miseria, porque eran colombianas con muy bajo nivel socioeconómico comparado con las migrantes venezolanas al mismo nivel socioeconómico, a la misma edad, ajustando por esos factores. Igual las chicas venezolanas, las que ven en azul oscuro, se morían más por preeclampsia, ellas eran admitidas más a la UCI y sus bebés también ingresaban más a la UCI. Por lo cual es un problema social, un problema biológico que enfrentamos ustedes y nosotros como latinoamericanos. Entonces la pregunta es cómo podemos prevenir las complicaciones y yo creo que otra pregunta en el fondo es ¿cuánto vale la muerte de una mujer para el país? ¿Cuánto vale que se muera una señora? ¿Vale? En el fondo vamos a terminar hablando de dinero claramente.
Pero fíjense que nosotros decimos, bueno, pues vamos a prevenir preeclampsia con calcio. Entonces todas las embarazadas andan quejándose porque les damos 2 tabletonas de calcio que ellas dicen que les sabe a cemento. Y decimos, señora, tómeselo, no sea irresponsable porque si no se toma el calcio le va a dar preeclampsia. Pues este año, la verdad es que nos quedamos un poco en shock cuando este paper salió publicado en el British Journal, incluso retando de que ese calcio que le ponemos a la paciente embarazada funcione. Y las chicas se lo están aguantando desde la semana 14. Y fíjense que la respuesta puede ser de la heterogeneidad de los datos. Estos fueron todos los estudios que soportaron que le diéramos calcio a todas las embarazadas por una orden de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Pero quiero que presten atención a lo pequeño que son los números. Son estudios de 55, 12, el estudio de López Jaramillo, que era incluso de Colombia, 55 versus 12 pacientes. Es muy poquito. Por lo tanto, ya no queda tan claro de que el calcio, por lo menos a 1200, reduzca preeclampsia. Y este fue un estudio que no creo que se repita, fue publicado también este año, mostrando cómo no necesitamos los 1200 miligramos. O sea, lo que la paciente se ha quejado durante todo el tiempo igual tiene razón. En este estudio se comparó 1500 versus 500, solamente darle 500 de calcio y fíjense que no hubo diferencia, o sea, no fue ni superior ni inferior. Lo que preocupó más es que el intervalo de confianza tampoco mostró que redujera preeclampsia. Por lo tanto, ese interés del calcio, la OMS se lo tiene que repensar. Esto es enero de 2024, lo invito a que lo miren de manera crítica, porque puede ser que la embarazada que se está quejando tanto de ese calcio tenga razón en el fondo. Vamos a nuestro único herramienta en primer trimestre, que es la aspirina. Pasamos de esto, que es 10% de reducción, eso es el global. Si yo pongo aspirina al lado de una paciente embarazada, ¿cuánto le reduzco el riesgo de preeclampsia? La verdad es que globalmente se decía 10% porque había diferencia en la dosis y había diferencia en el momento en que lo dabas. Luego fuimos refinando y el doctor Buyol mostró y dijo, mira, pues si yo analizo las pacientes que le doy aspirina menos de la semana 16, ya funciona 40%, o sea que ya va mejorando la efectividad del medicamento, del mismo medicamento. Y si yo selecciono aún más la población, no dárselo a todo el mundo, sino dárselo a la paciente de alto riesgo, pues ya reduzco un 60%. ¿Qué tiene de aspirina buenísimo para los países latinoamericanos? Es buena, bonita y barata. Entonces nos funciona. El problema es que no podemos dárselo a todo el mundo. Y eso es otra pregunta, otra discusión que podemos tener si quieren, y es que alguien dirá, pues vamos a dar la aspirina a todo el mundo y se acabó. Así como damos ácido fólico, demos la aspirina a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que vamos a volver al 10% de efectividad de la aspirina. Ese es el problema. ¿Vale? Y fíjense y recuerden los obstetras su última guardia. Generalmente las pacientes que hacen preeclampsia no son pacientes que tengan un factor de riesgo. Póngase a pensar, es la chica de 19 años, primer embarazo, igual estaba obesa o no, y es la que hace la preeclampsia severa. Entonces, no es que podamos predecir, la mitad de las pacientes hacen preeclampsia y no tenían factores de riesgo, por lo cual tú no le diste la aspirina. Voy a mostrar ese primer punto para que nos despertemos de qué tenemos que hacer. Esta es mi guía colombiana, entonces 2018, es una guía me parece que muy completa, pero esa guía dice esto, y es muy influenciada por los americanos. Dice, de 75 a 100, a partir de la semana 12, basado en factores de riesgo. Que a mí, ojo, no quiero dar no quiero que se me malinterprete, los factores de riesgo está espectacular porque no nos cuesta nada. O sea, hacerle preguntas a una paciente no nos cuesta nada. Señora, usted le dio preeclampsia en el embarazo anterior, su mamá le dio preeclampsia, usted tiene enfermedad renal. Eso es bueno porque hay que hacer una buena historia clínica. Lo que nos parece es que es insuficiente. No va a ser como estrategia de país algo que nos reduzca la preeclampsia, ¿vale? Por lo tanto, esto que viene muy influenciado de los americanos, yo creo que es prehistórico. Y por eso no hemos podido hacer un cambio. Esto es lo que sabemos por estadística. Sabemos que más o menos factores de riesgo detectan un 50%, pero si mejoramos eso, esa es la propuesta. Nosotros quisimos verlo. Yo prácticamente pienso que los latinoamericanos no podemos seguir leyendo. No es que no, otra vez no quiero que me malentiendan, no es que no sea bueno leer estudios americanos o europeos, es que no tiene paraguayas y no tiene colombianas y no tiene en cuenta la pobreza que les acabo de mostrar. Entonces, hombre, claro que nos guían, pero necesitamos más ciencia que venga desde aquí para poderlo aplicar. Y esa fue la pregunta que nos hicimos. Dijimos, yo no voy a decir lo que dicen los americanos, vamos a probarlo nosotros mismos. Entonces, nuestro hospital, en nuestra región, dijimos, vamos a ver qué tan buenos son esos factores de riesgo. Vamos a ver si yo le hago factores de riesgo, qué tanto predisco. Eso fue un estudio que terminamos este año.
Tengo que darle reconocimiento porque estos son, ahí hay una resi, hay un fellow y está mi colega, el doctor Miguel Parra. Y básicamente lo que tomamos fueron pacientes en nuestra unidad, Nulíparas, 315 pacientes que le hicimos factores de riesgo. Y dijimos, bueno, vamos a colocar factores de riesgo, a la que le toque le vamos a dar aspirina y vamos a ver qué tanto predicen esos factores de riesgo que el gobierno dice que hagamos solo factores de riesgo. Y hicimos un cuestionario y hicimos seguimiento, pare de contar. Es muy fácil, un estudio muy fácil que creo que se puede hacer en cualquier lugar. De esas 315, 25 hicieron preeclampsia y les voy a mostrar la prevalencia de los factores de riesgo. Antecedente de preeclampsia, 6%. Enfermedad autoinmune, 0.68%. Diabetes, 0.99%. Obviamente el factor de riesgo más importante es nuliparidad, porque tenemos chicas de 15 años, 16 años, 17 años. Pero el resto de factores no son prevalentes. ¿Cuántas pacientes con lupus tenés? ¿Vale? Esta es la diferencia entre las pacientes que hicieron y no hicieron preeclampsia, fíjense. ¿Vale? Claramente, pues los factores de riesgo están ahí, índice de masa corporal, la edad, pero lo que quiero mostrarles es el valor predictivo en mi centro. ¿Saben cuál es el valor predictivo positivo? 29%. Es incluso mucho más bajo de lo que nos ha dicho la literatura universal. ¿Vale? Entonces, para mí, bueno, no sé cómo está en Paraguay, pero sí que los invito a que lo piensen. En Paraguay sí que funcionan los factores de riesgo, yo no lo sé. En mi unidad no funcionan. ¿Vale? Ese fue el primer consejo. Y nosotros ya lo llevamos a la revista colombiana de ginecología obstetricia, lo queremos publicar ahí. Queremos aumentar a 1000 pacientes ahora. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queremos hacerla, la predicción? Esto es lo que les voy a mostrar a una paciente. Esta es la primera paciente que les voy a mostrar. Y esta paciente, fíjense que si fuera por factores de riesgo, tú no le dieras aspirina. Porque la chica tiene 27 años, porque es el primer embarazo, no está obesa. Lo que queremos es entender de que los factores de riesgo son importantes, pero no son suficientes. Entonces, lo que voy a hacer es agregar la tensión arterial media, le voy a agregar el Doppler de arteria uterina, y fíjate que esa misma paciente, cuando le veo un Doppler de arteria uterina patológico y acepto de que hay mejores maneras de hacerla, y eso lo hacemos con inteligencia artificial, que son calculadoras, que la encuentras en tu celular tranquilamente. Esta es una, que es la de Medicina Fetal Barcelona, y fíjate que colocando esos mismos datos, ya yo llego a que la misma paciente, agregándole un examen más, ahora sí me da riesgo alto de preeclampsia, y ahora sí le voy a agregar aspirina a la misma paciente, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con factores de riesgo, con Doppler de arteria uterina, y pensemos que esto va a mejorar si colocamos los angiogénicos. Les voy a mostrar lo que estamos detrás de lo que han hecho los países que sí se han preocupado por reducir la muerte materna. No digo que ustedes no lo hagan, digo que se requiere que el gobierno lo entienda y cambie la manera de hacerlo. Esto es lo que ya nos está proponiendo Nicolaides. Todos conocemos al doctor Nicolaides. Cambió la manera en que hacíamos el tamizaje, por ejemplo, de síndrome de Down. Pónganse a pensar. Ya no hacemos amniocentesis a una señora porque tenga 35 años o no. Para mí es lo que estamos haciendo ahorita en preeclampsia. Es lo mismo. Si la señora tiene factores de riesgo, a esa le damos aspirina, a la otra no. Fíjense cómo ha evolucionado el tamizaje de Down. Entonces, miren lo que nos plantean. Este fue publicado también el año pasado. Esto es lo que ya nos está planteando Nicolaides desde hace casi 8 años. Nos está diciendo, haga tamizaje en primer trimestre, combinando tensión arterial media, combinando uterinas y lo que está en rojo, placenta, growth factor, vamos a hablar. Y miren todo lo que ya están planteando ellos para Reino Unido y Europa. La pregunta es, nosotros, ¿cuándo vamos a llegar allí si no hemos pasado de los factores de riesgo? Entonces, es muy complicado que en una región donde las pacientes se nos mueren de preeclampsia, no visionemos un control prenatal así de complejo. Lo que le estoy poniendo en rojo es en qué punto del embarazo se va a empezar a utilizar angiogénicos. Entonces, el primer reto es que por lo menos nos abramos a la idea de que necesitamos biomarcadores, de que necesitamos Doppler de arteria uterina para mejorar la predicción. Vamos a este punto que era lo que les comentaba en una charla y esta es la paciente que nosotros nos encontramos en un turno de las 7 de la noche, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa señora? O la opero, o la finalizo, o le doy alta, o la tengo 7 semanas hospitalizada. Ese es el escenario en el cual nos enfrentamos día a día. ¿Qué hago con esa paciente? Entonces, ¿qué biomarcadores se han descrito en preeclampsia? Para dar un paso atrás, muchísimos. Y ya lo estamos hablando muy bien en esta mesa. Tenemos marcadores genéticos, tenemos marcadores de exosomas, tenemos marcadores de microRNA, marcadores muy complejos de preeclampsia. La pregunta es, miren, todos estos son biomarcadores que se han descrito. Lo difícil es pasar
de la literatura descrita a la realidad. O sea, lo difícil es venir del paper publicado en el New England a Paraguay. Eso es lo más complejo, que se llama implementación. Y de todos estos biomarcadores, los únicos que en este momento tienen soporte son los angiogénicos. Por algo será, ¿no? ¿Cuál es la base de los angiogénicos? Esto, que es la placenta. Esto es una figura que a mí me parece muy bonita porque es la coloración de todos los vasos que están en la placenta. Es un órgano vascular, ¿vale? No es un músculo. Es un órgano precisamente vascular, por lo cual tiene mucho sentido que si las hormonas o los biomarcadores que estimulan esa angiogénesis vayan a determinar cómo esa placenta se va a formar. Entonces, lo que tenemos es un endotelio, y esa es otra, digamos, algo que quiero romper. Yo en particular al principio no lo entendí, hace 10 años que empezamos a trabajar con angiogénicos. Yo pensaba que los angiogénicos eran solo de la placenta. Y fíjate que los angiogénicos están en el endotelio. Todos tenemos factores angiogénicos, ¿vale? Incluso la persona que lo describió viene de oncología, porque viene de los tumores, por lo cual no es específico del embarazo. Esto lo que nos está hablando es de salud endotelial, y por eso a mí esta figurita, que me tomó mucho tiempo hacerla, pero que me funcionó mucho para entender, ¿vale?, de que lo que tú estás evaluando es endotelio. Lo que están viendo ahí es el placenta growth factor en rojo, vascular endothelial growth factor en azul. Eso lo produce una placenta sana, un endotelio sano, y básicamente lo que va a hacer es su receptor natural, que es SFLT1, ese es su receptor natural. ¿Cuál es el problema? Que no se secuestre ese placenta growth factor. O sea, que si está libre se va a unir a vascular endothelial growth factor receptor 1, y al hacerlo vamos a tener un endotelio sano. Eso es lo normal, todas las embarazadas lo hacen. Entonces no tengamos esa idea en la cabeza que el angiogénico es solo de la preclántica. O sea, que todas las pacientes embarazadas hacen este equilibrio. Aumenta muchísimo el placenta growth factor, el vascular endothelial growth factor, y debería tener reducido el soluble FLT y la endoglina, porque son los antiangiogénicos. ¿Qué pasa con una paciente tan temprano como en la semana 11? Primer concepto que ya les estoy mostrando. Esto no pasa a la semana 30. Esto pasa muy temprano, y es que tiene mucho factor circulante que secuestra el vascular endothelial growth factor y secuestra el placenta growth factor. Eso hace que no se una al endotelio, y lo que vamos a tener entonces es un endotelio que está poco libre, va a tener poco efecto en esa, y vas a encontrar disfunción endotelial. O sea que cuando se produce la antiangiogénesis es así. La paciente tiene poco placenta growth factor, muy poco circulante desde el principio del embarazo, y tiene mucho factor antiangiogénico. Por lo cual lo que sirve es el ratio. Todavía hay gente que dentro de ellos dice, esto no me lo creo. Fíjense que Anand Karumanchi ha dicho, bueno, pues ¿cómo puedo probar de que estos factores angiogénicos sí que hacen un síndrome parecido a la preeclampsia? Y esto es experimentación animal, pero que ayudó a cimentar. Y miren los años, porque lo estoy trayendo desde 2003, eso fue hace 21 años, cómo se le ocurrió tomar ese factor, que en ese momento era el soluble FLT, y dijo, ¿y qué pasa si yo le inyecto soluble FLT a una rata? Vamos a coger ratas embarazadas, pobre rata, y le vamos a inyectar soluble FLT. Y vamos a ver qué le pasa a esa ratita si yo le hago un exceso de soluble FLT. La ratita hace hipertensión, y hace proteinuria, y hace endoteliosis glomerular. ¿Eso se les parece a preeclampsia, sí o no? Solamente inyectándole eso. O sea que además hay evidencia animal que muestra de que yo puedo generar preeclampsia. Esto es Colombia, y por eso les digo que Colombia, por lo menos en este momento, ya ha autorizado a nivel nacional. Lo que les estoy mostrando aquí en pesos colombianos es que a nivel nacional nuestro ministerio ya dijo, úselo. Las pacientes no tienen que pagar un peso por esto. Eso está incluido en nuestro sistema de seguridad social, afortunadamente. Y eso en pesos es, bueno, ya sabes que depende de lo que diga el presidente hoy o mañana, el dólar va a aumentar, pero deben ser entre 80 y 100 dólares, ¿vale? Pero eso es lo que le cuesta al sistema, no a la paciente, ¿vale? Y esto es la manera como lo estamos usando. Esto es una paciente mía, esto es 2021, que quiero mostrarles que esto no es ahorita, esto es ya de hace rato, y es una paciente que yo estoy viendo de manera ambulatoria, que me trae resultado, y fíjense cómo me da un resultado. El tirosinquinasa en 4000, y el factor de crecimiento placentario, si lo ves, en 203, por lo cual yo hago un ratio ahí y me dan 19. Es una paciente que ya vamos a ver cómo la manejamos en ese contexto. Pero es el día a día, es lo que quiero mostrar. Afortunadamente se nos está volviendo una realidad. Y esto es un statement, los que están siguiendo redes sociales, esto lo puse corriendo, porque lo puse hoy en mis redes, donde nuestra federación, la Federación Colombiana Ginecología y Obstetricia, si ustedes entran al Instagram de FECOLSOC, hoy está
diciendo, está resaltando la noticia de que los Estados Unidos ya lo aprobaron. Y eso es porque somos muy influenciados por los americanos. Y fíjense entonces cómo nos ayuda a identificar pacientes con factores angiogénicos alterados, y eso lo acaban de autorizar o lo acaban de aprobar la FDA. Entonces, entrando en materia, el objetivo de utilizar estos factores es que vamos a mejorar la detección y permítame entonces incluir los factores angiogénicos así como utilizamos la disfunción orgánica. ¿Cuál es el objetivo de los angiogénicos? Es utilizar un ratio de manera muy sencilla, presten atención a esta figura, porque esta figura lo que nos dice es que aquella paciente que tenga unos angiogénicos por debajo de 38 no tiene un diagnóstico de preeclampsia. Así. Y aquella paciente que sí lo tiene por encima de 85 es una paciente que debemos seguir como preeclampsia severa. Esto incluso tiene una expresión en la curva. Estas curvas lo que te muestran es curva de supervivencia. Sirven mucho para cáncer, pero también nos sirven aquí cuánto se mantiene la paciente embarazada. Y muy importante cómo es como lo ha implementado el Hospital Clínic de Barcelona. Para diagnóstico, paciente con tensión arterial elevada que lo tenga, ya se utilizan los angiogénicos. Muy importante, esto no es solamente de España. ¿Cuáles son las guías internacionales que lo han incluido? Todos estos países, la Sociedad Internacional de Hipertensión en el Embarazo, las guías NICE, la Sociedad Europea de Cardiología, ya ha incluido los angiogénicos, y voy a tomarme estos últimos 3 minutos para mostrarle el estudio que ha cambiado por lo menos la visión de los americanos, y es el estudio PRECIS. El estudio PRECIS es un estudio un diseño muy interesante, en donde los investigadores saben qué hicieron. Entraron a la urgencia de la paciente con trastorno hipertensivo o que estaba hospitalizada, tomaron la muestra de sangre y se fueron. No hicieron nada más. Dejaron que los clínicos hicieran lo que querían. No les dijeron el resultado. Eso éticamente, tú lo verías mal, pero éticamente es válido donde un país que no tenía en cuenta el uso de angiogénicos. Por lo cual tomaron la muestra, esperaron los resultados y tuvieron unos resultados que han cambiado la manera en que la FDA mira los angiogénicos. Fíjense, los pacientes que están en rojo fueron pacientes que hicieron una preeclampsia severa. Lo más interesante de eso es que los angiogénicos de manera ciega mostraron cómo tenían niveles de 40 veces, voy a repetir eso, 40 veces más alto al ingreso aquellas pacientes que iban a desarrollar preeclampsia en las siguientes semanas, en las siguientes 2 semanas. O sea, es el primer estudio que nos ayuda a mostrar futuro, digamos. Que es importante también en esta curva ROC, es que comparado con transaminasas, comparado con tensión arterial sistólica y con tensión arterial diastólica, el ratio tiene un mejor resultado. Ahora, yo no he dicho que esto nos va a cambiar la clínica, que es lo que con mis profes nos ponemos a hablar en el departamento. La clínica es importantísima. Yo tengo un profe que la paciente va entrando a la puerta y dice, ahí viene una paciente con preeclampsia. Claro, eso lo vamos a mantener. Lo importante es que nos va a ayudar a definir pacientes que yo no sé si le puedo dar alta, yo no sé si hay que definirla, y esa es la promesa de los angiogénicos. Con miras al tiempo, quiero mostrarles cómo nosotros estamos en este momento utilizando los angiogénicos. Básicamente es para saber cuándo yo puedo manejar una paciente entre las 28 y las 34, y en ese caso estamos utilizando clínica, porque somos clínicos, somos latinoamericanos, pero si la paciente tiene un full Pierce por encima del 5% o unos angiogénicos por encima de 655, sugerimos la finalización. Voy a terminar entonces mostrando que tenemos que hacer protocolos locales que nos ayuden a implementar esto. Yo no digo que tenemos que copiar y pegar lo que dice Europa, pero sí que fíjense cómo el Hospital Clínic ya tiene un algoritmo tomando en cuenta el punto de corte de 110 que los ayuda a saber cómo la paciente se finaliza o se le mantiene manejo expectante. Una historia personal, los 3 mensajes claves de conclusiones es que podemos predecir mejor en el primer trimestre. Una tarea que les traigo, un reto muy bonito, muy positivo, es ver cómo lo pueden incluir en su práctica. Y como les digo, nosotros el objetivo es cómo lo hacemos como latinoamericanos. Yo soy docente de la Universidad de Cartagena, esta es mi universidad. Yo aquí hice pregrado, hice posgrado, o sea, soy el niño que entró de 15 años y ahora soy docente de la universidad. Me nombraron en el 2021, 22, y eso me permitió por primera vez aplicar a fondos en mi universidad. Y este es el primer proyecto que me han aprobado en toda mi historia de docente de 2 años de la universidad, aprobado. Y será el primer proyecto que voy a aplicar en mi región de investigación. Nos dieron $50,000 para poder demostrar lo demostrado. Pero esta es la manera como los gobiernos locales prestan atención y dicen, vale, con las cartageneras sí funcionan los angiogénicos, ahora lo vamos a poner obligatorio. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación.